Esperando, por supuesto, que en primer lugar que todos mis amados hermanos sigan creciendo en el conocimiento de Cristo, y en segundo lugar a las personas que están aquí, que nos visitan o que han venido ya algunas veces, encuentren la verdad no amalgamada o empaquetada en sus propios conceptos emotivos, sino en la objetividad de la Escritura. Pues la Escritura, como siempre lo decimos desde este púlpito, la Escritura es Dios mismo colocando su mente, su pensamiento alto, santo y puro para nosotros comunes y silvestres, mortales, los cuales hacemos bien, muy bien, en atender el día de hoy, ya que no existe otro lugar que no sea la plataforma de la palabra de Dios, de las palabras del Señor, en que usted pueda apoyar para abrazar y encontrar en forma clara la vida eterna. La verdad, estuve pensando en esto, y no hay un bálsamo más refrescante de verdad pura que la palabra de Dios. Si es que, por supuesto, la trazamos concienzudamente, correctamente y solemnemente, ¿verdad que sí? Si lo trazamos bien. Es por ello que quisiera, si me lo permiten, abrir estas sesiones de temas para este año, comenzando hoy como punto de partida una estructura de pensamiento bíblico que nos exige mucha atención para captarlo, mucha atención, pues exprime nuestras mentes al exponernos a ella y rebalsa de manera desmedida, desmesurada, desproporcionada nuestro intelecto por su verdad tan, pero tan rica. Pues vamos a hablar de la columna vertebral del cristianismo, la cual es la salvación. La salvación. ¿Usted me entiende? Quiero que me atienda bien. Si no tenemos claro la salvación, o sea, si no tenemos claro cómo escapamos del infierno, si eso no está claro, nada está claro. Piense lo que le digo. Nada está claro. Nada más tendría sentido. O sea, si una religión o un lugar que dice enseñar algún camino o el camino de Dios no puede responder con claridad meridiana y argumentativa qué pasa con tu alma después de la muerte, entonces esa religión o ese lugar ha fracasado, es un desastre, ha fracasado estrepitosamente, no tiene ningún sentido. Estás ahí por nada, estás ahí de balde. Si usted no tiene una religión que le dice claramente cómo usted puede llegar a Dios, entonces eso ha fracasado. Pensando en esto, estaba revisando el portal central de los Testigos de Jehová, y hay un artículo que dice así, me llamó la atención, es una pregunta directa, una pregunta muy directa, y la pregunta es, ¿creen los testigos de Jehová, está en su propio portal, ¿creen los testigos de Jehová que son los únicos que se salvan? Atienda la respuesta. La misma página dice, no. Millones de personas que vivieron, escuche este análisis, millones de personas que vivieron en siglos pasados y que no eran testigos de Jehová tendrán una nueva oportunidad para alcanzar la salvación.
La Biblia explica, o sea, colocan la Biblia, eso es una nota mía, la Biblia explica que en el nuevo mundo que Dios promete va a haber resurrección así de justos como de injustos. Además, dice este portal, todavía hay mucha gente que puede empezar a servir a Dios y ganarse la salvación. De todos modos, esta es la conclusión. De todos modos, dice el portal, no nos corresponde a nosotros decidir quién se salvará y quién no. La responsabilidad de juzgar a las personas está en manos de Jesucristo. Fin de la cita. O sea, que con todo lo que enseñan los testigos de Jehová, igual no es seguro quién se salva o quién no, según ellos. Ese lugar, esa religión, esa secta es un fracaso total. Es un lugar donde si usted está ahí, si alguien me está escuchando y va a esos salones del reino, si va a ver a esa secta de los testigos de Jehová, déjeme decirle que no le van a decir si usted se salva o no. Creo que es una universidad que yo no quisiera entrar. En abril del 2018, un niño le preguntó al Papa Francisco si su padre, quien había hecho de sus hijos, que había hecho que sus hijos se bauticen en la iglesia católica, aun siendo su padre ateo, podría ir al cielo, ya que había muerto. O sea, este niño le dice al Papa, solamente para explicar esto, mi padre va a ir al cielo porque hizo que todos mis hermanos y yo nos bauticemos en iglesia católica. Y le preguntan al Papa Francisco, mi padre ha muerto, era ateo, ¿va a ir al cielo? Y escuchen lo que dice, note la respuesta del líder de la iglesia católica, del supuesto apóstol Pedro de hoy. Cito, ese hombre, habla el Papa, no tenía el don de la fe, le dice al niño, no era creyente, pero hizo bautizar a sus hijos. Él tenía buen corazón y él tiene la duda, hablando del chico, que su padre, por no haber sido un creyente, no está en el cielo. El que dice quiénes van al cielo es Dios, pero ¿cómo es el corazón de Dios frente a un padre así? ¿Cómo es? ¿Cómo les parece a ustedes? Un corazón de papá, porque Dios tiene un corazón de papá. Y ante un padre no creyente que fue capaz de bautizar a sus hijos y dar esa habilidad a sus hijos, ¿creen que Dios podría dejarlo muy lejos de él? ¿Dios abandona a sus hijos? ¿Dios abandona a sus hijos cuando son buenos? Aquí, Emanuel, así se llamaba el chiquito. Esta es la respuesta, le dice el Papa. Dios seguramente estaba orgulloso de tu padre, porque es más fácil ser creyente. Este argumento me pareció absolutamente sensacional para dar vueltas de trompo. Escuche. Porque es más fácil ser creyente y bautizar a los hijos que bautizarlos no siendo creyente. Seguramente esto a Dios le gustó mucho. Fin de la cita. Respuesta, ¿qué dijo? Quizá sí, quizá no. Solo Dios sabe. Amados, esto es un fracaso. Esto es un fracaso estrepitoso. Esa religión no puede contestar por su líder máximo en forma contundente la verdad. Ese lugar, si usted está yendo o visita y usted viene acá como una opción y visita la iglesia católica romana, déjeme decirle que ese lugar es un deplorable, luctuoso y estrepitoso fracaso. No te pueden contestar si vas al cielo o no vas al cielo. El pastor más famoso, lastimosamente no por enseñar Biblia,
sino por su congregación numerosísima en Houston, Texas, llamado Joel Osteen, contestó al entrevistador ya fallecido hace años atrás, Larry King, en una entrevista que él le preguntó lo siguiente. Larry King le dijo: hay muchos ministros que dicen que tus obras no cuentan para salvación. O crees en Cristo o no. Si crees en Cristo vas al cielo, si no crees en Cristo no. Y este pastor contestó: la verdad es que no lo sé. Quizá hay un balance en eso. Y el entrevistador insistió: si eres judío o musulmán, no crees del todo en Cristo, ¿qué? ¿Qué pasa? El pastor dijo: yo tengo mucho cuidado en decir quién puede o no ir al cielo. Yo no sé. Fin de la cita. Si no puedes contestar con claridad quién puede ir al cielo y quién no, entonces esa iglesia en Houston, con miles de butacas y más de 20 millones de personas viéndolo mes a mes por televisión, ese lugar fracasa estrepitosamente. Estrepitosamente. Amados, el tema de la salvación es vital. No puede usted fallar en esto. No puede. No puede delinear mal esto. No puede fallar en esto. Solo hay un camino. Solo hay una forma. Solo hay una manera de que sea salvo, y es por medio del Señor Jesucristo, quien vivió en santidad toda su vida y siendo sin pecado y limpio, fue por su propia voluntad a la terrible cruz del Calvario, pagando el precio que merecía pagar todo hombre y mujer que Él llamó. Él se colocó como el recipiente perfecto, el sustituto perfecto, para que el santo Dios deposite toda su ira, y murió así terriblemente en la cruz. Pero al tercer día se levantó de los muertos. Jesús resucitó. El Señor Jesús venció la muerte para que todos vean que Dios lo avala, y dice, con esa resurrección, Dios mismo dice: miren, Él es el Mesías anunciado, Él es el Rey, Él es el Señor que vence la muerte. Y si vienes a Él en arrepentimiento sincero y genuino, en una convicción de pecado, sabiéndote justamente condenado, escúchame bien, se acerca Jesús sabiéndose justamente condenado, sacando todo mérito y justificación personal, sacando y arrancando toda justificación propia. Solo así, atienda, como un mendigo sin nada que ofrecer, reconociendo tu miseria, solo así Dios puede ser propicio a ti, pecador, y con ello tú también por Cristo puedes vencer la muerte. Y si tú pasas por esa puerta, entonces el canal, el puente para el cielo es abierto para todo aquel que cree. Si no pasas por ese canal, si no pasas por ese puente, si no logras tener el sendero correcto, usted va a ir al infierno. Jesús es el camino único a la vida y a su forma. No podemos fallar en esto. No se puede. Ahora, con eso en mente, la ramificación de pensamiento en esto se vuelve obvio, y me da pie a la pregunta que quiero plantear en esta tarde. Si entiendo que la salvación es vital, que solo obtengo salvación a través de un solo camino, que es el Señor Jesucristo, si vengo, por supuesto, en genuino arrepentimiento, entonces la pregunta que quiero plantear es: ¿cómo obtengo
seguridad de salvación real? ¿Cómo puedo obtener en mi corazón y en mi mente seguridad de salvación real? Es decir, ¿cómo sé si esta salvación que tengo es real? ¿Cómo sé si se mantiene en el tiempo? ¿Es seguro que puedo escapar de verdad de la condenación? ¿Puedo caer de esta salvación? O sea, si obtengo la salvación, ¿cuánto tiempo la puedo conservar? ¿Sobre qué tenemos nuestro basamento para ello? Hay mucha gente que no sabe si su salvación es real. Inclusive, dudan si realmente la pueden conservar. Ahora, para plantear este tema, es decir, cómo obtenemos seguridad de salvación real, tenemos que, en primer lugar, creo yo, captar en nuestra mente dos premisas grandes, dos premisas generales. Número uno, esta es la primera premisa. La Biblia asegura que Dios es fiel. Escuche esto. Déjeme darle dos premisas para que siga armando el tren de pensamiento. La Biblia asegura que Dios es fiel. Usted lo capta, estamos en una sociedad donde casi nos acostumbramos a no creer en la gente, ¿verdad? Pues la infidelidad se ha vuelto el pan de cada día. Amigos, conocidos pueden con facilidad no cumplir lo que dicen. Inclusive se ve que nuestros políticos prometen cosas a la gente por votos, pero al final no cumplen. Usted lo sabe. La infidelidad es una característica de nuestra sociedad, pero en la Biblia se nos enseña que Dios no es así. Lo que Dios dice, lo que Dios promete, lo hace y lo cumple. Solo algunas escrituras. Quiero que escuche. Primera de Pedro 4:19. No tiene que ir ahí. Solo quiero que escuche. Quiero que arme esto. La primera premisa es que la Biblia asegura, si usted quiere saber cómo tener o obtener seguridad de salvación, he colocado dos premisas. La primera es que la Biblia asegura que Dios es fiel. Note lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:19, corrijo ahí, 4:19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiero que escuche esto. Pedro le dice a los creyentes: así sufras ahora, Dios es fiel. Él no falla. Él está siempre listo a lo que ya les prometió. Así sufras hoy, Dios es fiel. Él no te va a fallar. Hagan ustedes su parte. Él es fiel, dice el apóstol Pedro. Anote Números capítulo 23. En el Antiguo Testamento este pensamiento no es solo de Pedro, es un aprendizaje del apóstol Pedro del Antiguo Testamento. Números 23, en contraste con la falta de fidelidad de los hombres, Moisés dice lo siguiente en el verso 19. Dios, estoy dando lectura a Números 23:19, Dios no es hombre, bueno, creo que usted se lo sabe, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amados, escuche bien, todo lo que Dios promete, lo cumple. Anote Habacuc capítulo 2, verso 2. El gran profeta Habacuc dice esto, solo anótelo como paralelo, Habacuc 2:2, yo se lo leo. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le dice a Habacuc: apunta esto, porque pronto va a suceder lo que te digo, porque yo lo que digo, lo cumplo. Esto es impresionante. Dios quería, hablando del contexto histórico, Dios quería que se registre para que todos sepan que lo que Dios dice se cumple,
quería que sepan que cuando llegue el imperio medo-persa, encabezados por Ciro, es el contexto de Habacuc, va a derrocar a los babilónicos. Es decir, toda la escritura me lleva a entender, este es el punto, toda la escritura me lleva a entender que lo que Dios promete, lo va a cumplir. ¿Lo tiene hasta ahí? ¿Tiene esa premisa? ¿Está claro esa premisa? Perfecto. Con eso, en ese primer punto, quiero que escuche Tito capítulo 1, verso 2. Con esa premisa, Dios es fiel. Pedro lo dice, el Antiguo Testamento lo reafirma. La historia puesta por Habacuc lo afirma. Dios es fiel, nunca falla. Con ese pensamiento, escuche Tito 1, 2, una de las cartas pastorales. Pablo, siervo de Dios. Desde el verso 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, verso 2 de Tito 1, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál es el enfoque aquí? Quiero que lo capte. Dios ha prometido, es decir, Dios ha jurado por Él mismo dar vida eterna a los que Él escogió. Ha prometido. Y si Él lo promete, lo cumple. Ahora, si Él promete vida eterna a los suyos, solo a los suyos, si Él promete vida eterna a los suyos, ¿qué pasará en el futuro? Lo cumplirá. Lo cumplirá. Ya tiene ese pensamiento, esa premisa. La Biblia dice que Dios es fiel. Segundo pensamiento que debe tener presente, o segunda premisa. Esto es increíble, note. No solo el Señor es fiel, o sea, lo que promete lo cumple. Si promete vida eterna a los suyos, lo tiene que cumplir. Sino que además, la segunda premisa para entender esta estructura de pensamiento, de obtener seguridad de salvación, usted tiene que guardar esto en su mente y corazón. La segunda premisa es que Dios quiere que seamos, escuche, porque esto es muy impactante. Dios quiere que seamos alumbrados en el conocimiento de la seguridad de salvación. Escuche lo que le digo. Dios quiere que los suyos entiendan la seguridad de salvación. No está tirando por ahí dados a ver a quién le liga entenderlo, sino que está seguro, su voluntad es segura. Él quiere que conozcamos, que los suyos conozcan la seguridad de salvación. En Efesios capítulo 1, solo para defender este argumento, Pablo va a explicar la salvación de la siguiente manera. Efesios 1:13. Mire cómo lo explica y note el hilo de pensamiento que es emocionante y tan fuerte en este punto de que Dios quiere que seamos alumbrados en el conocimiento de la seguridad de salvación. Pablo va a explicar la salvación. Note el verso 13. Efesios 1. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, ¿de qué? Vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Frase importante. Verso 14. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cómo interviene? Verso 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Déjeme explicarle un poquito, deténgase ahí, no pierda Efesios 1. Es decir, lo que explica Pablo es que el Espíritu Santo que está en cada salvado, en cada uno de sus salvados, es la garantía, o sea, el pago por adelantado de la herencia eterna. Con ese pensamiento, note el verso 17. Está hablando de la salvación. El Espíritu Santo en los salvados es la herencia, la garantía, el arras, el adelanto seguro de esa herencia en el futuro. Y nota el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué texto tan poderoso. Esta pasión del apóstol es casi palpable. Él quiere, escuche, Él quiere que Él quiere que esto esté en su mente, que usted y yo entendamos, conozcamos por el mismo Señor que la salvación que Él imparte a los suyos es para siempre, es por toda la eternidad, que la salvación al obtenerla por Cristo es absolutamente segura y que usted puede obtener seguridad de salvación, pero no a través de sensaciones. Por favor, esto es tan importante. Dios no quiere que tengamos seguridad de salvación a través de emociones o emotividades de momento, o lloriqueos, o tembladeras, o experiencias estáticas y de ningún tipo. Él quiere que los suyos tengan seguridad de salvación por el argumento, por la argumentación precisa, puntillosa de su palabra. Esto no es cuestión de que me siento salvado. Esto no es cuestión de que me siento en el cielo. Esto es cuestión de argumentación de la mente de Dios hacia nosotros. Por eso, amados, el no conocer esto es letal. Por dos motivos. Porque quizá hay gente que se cree salvada y cree que va al cielo, pero en su corazón todavía tiene ahí como un termómetro donde no hay seguridad. Hoy sí me siento, mañana no me siento seguro. Pero también es un peligro, por otro lado, porque hay gente que quiere tratar de obtener la salvación o creerse salvado por sus formas y sus métodos, y emocionalmente creen que son más buenos que los demás. Tú, si eres de Cristo de verdad, debes tener una seguridad plena en tu salvación. Y cuando hablo de seguridad plena, no hablo de, otra vez, de sensaciones. Hablo de conocimiento correcto, de objetividad. El llamado, yo no sé si se da cuenta, pero el llamado sublime, es sublime. Y creo que muchas veces lo denigramos. El llamado es conoce. Coloca tu entendimiento en esto. Exígete en argumentar y captar lo que en Cristo tienes por su sacrificio perfecto. Amados míos, escúcheme bien. La voluntad de Dios es que entendamos la seguridad de salvación. No es que te sientas, es que lo entiendas. Es que lo argumentes a través de la palabra de Dios. Y mis amados, ¿están bien hasta aquí? El lugar más alto en el Nuevo Testamento para argumentar y conocer y entender la seguridad de salvación está en un capítulo y en un libro monumental del Nuevo Testamento. El lugar más alto para entender esto está en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 es la porción más exquisita, creo yo, del Nuevo Testamento sobre este tema. Y quisiera que vayamos ahí y nos estacionemos un ratito para analizar lo que Dios habla. Y mi ruego, de verdad mi ruego, al realizar este mensaje, es que su mente, sus pensamientos se fusionen a Romanos capítulo 5.
Solo vamos a extraer 5 versículos de ahí. Ese va a ser el tenor de esta tarde. Romanos, capítulo 5, desde el verso 1. Quiero leer con usted, quiero que todos estén ahí. Como dije, creo que es el lugar más exquisito para tratar el tema de la seguridad de salvación que hay en todo el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, verso 1. Creo que ya están ahí los que tienen Biblia. Quiero leer y usted mírelo por favor con atención. Cada palabra es una potencia enorme del Espíritu Santo. Doy lectura. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahí va a ser el texto de hoy, el texto de nuestro estudio para contestar cómo obtenemos seguridad de salvación. Y como dije, es la porción más rica del Nuevo Testamento, donde clarifica la mente del autor, es decir, la mente de Dios hacia nosotros. ¿Cómo obtenemos seguridad de salvación? El autor, es decir, el apóstol Pablo, está llegando a un punto crucial para la estructura argumentativa aquí en Romanos 5. Atienda, por favor. Quiero darles el panorama para ver cómo aterrizamos en Romanos 5. ¿Están bien? ¿Están con su Biblia? Amados, este tiempo es muy importante. Este tema es crucial para nosotros. Este tema hace que nuestro corazón bombee más fuerte. Si es que usted lo entiende. Si es que lo entiende. Déjeme darle el panorama rápidamente. En el capítulo 1 de Romanos hasta la mitad del capítulo 3, su tenor principal, su hilo de pensamiento, se basa en explicar a detalle la terrible condición del ser humano. El hombre, escuche bien, el hombre por naturaleza está fuera de Dios. No necesita, escuchen esto, no necesita pecar para alejarse de Dios. No, porque nace alejado de Dios, es que peca. ¿Lo capta? El problema, tanto para judíos y gentiles, o sea, gentiles hablando del resto del mundo, no judíos, es su pecado natural, su condición inherente. Por ejemplo, en Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, escuche esto, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto es contundente. Del capítulo 1 al capítulo 3 en la mitad está hablando de lo inherente pecado, el inherente pecado que hay en el ser humano. Desde que entra a este mundo, todos estamos condenados. No solamente los gentiles, sino también los judíos, dice Pablo. Es decir, nadie escapa. Ese es el pensamiento. Nadie escapa. Todos están justamente condenados delante de Dios por naturaleza. Nuestro diagnóstico natural es paupérrimo. Y quiero que sepa todo amigo que viene aquí a visitarnos, su diagnóstico natural desde que usted nace es paupérrimo para Dios. Usted se conduce al infierno desde que entra a este mundo. Y algo tiene que pasar, tiene que haber un desvío, tiene que haber algo que choque en su corazón para desviarlo del puerto seguro donde nos conducimos desde que entramos a este mundo. Porque naturalmente somos pecadores. Es curioso que la gente crea que puede agradar a Dios por sus actos de bondad terrenal. Pues delante de Dios cualquier acto u obra, por muy loable que sea humanamente, si es para llegar a Dios, si es para llegar al cielo, esa obra es
trapo de inmundicia. Isaías 64:6. El punto es que nadie puede llegar al cielo, nadie puede salvarse por sí mismo. Ese es el punto de Pablo, de Romanos 1 al 3, hasta la mitad del capítulo 3. Entonces, a partir de la mitad del capítulo 3, ¿están siguiendo? A partir de la mitad del capítulo 3, Pablo va a empezar a construir, me encanta esto, construir la base de la salvación a través de una palabrita importante. La base de la salvación está en la sola fe. Escuche esto, muy importante, en la sola fe. No es por obras que Dios te aprueba, es por fe en el Señor Jesucristo. Note esto que es monumental, Romanos 3:21. Escuche. Pero ahora, si lo tiene, mírelo ahí, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué ha pasado? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio, me encanta esto, de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque, escuchen, dice Pablo, no hay diferencia. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, escuchen judíos, escuchen gentiles, retrocedan a todo lo que he enseñado desde el capítulo 1 al 3. Todos están fuera de Dios desde que nacen. La única manera es por la fe en Cristo. Atiéndame, esto es muy alto. Es el clímax, escuche. Estos textos que le he leído son el clímax de todos los mensajes. Es el diamante de todo correcto predicador. Este es el tema que debe arder en cada mensaje. Dios Padre muestra su justicia clavando a su propio Hijo al madero para que las personas que están inherentemente perdidas y direccionadas por su corazón perverso al infierno puedan volver en sí y venir por la fe, por la sola fe a Cristo y creer con toda su fuerza que Él y solo Él pagó sus pecados y encuentren vida eterna. Y esto, dice el apóstol, es para todos. Es una invitación general. Hoy Dios está invitando generalmente a todos a arrepentirse y venir por la fe a Cristo. Es una invitación general. Y el argumento es que es general. ¿Por qué? Porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Desde que entran a este mundo fuera de Dios, alejado de Dios, caminan al infierno. Por eso es general. Ese es el punto. Escuche, es la fe. La fe salvadora, la cual es instrumento preciso. Así como una operación de cirujano exacto. La fe es el instrumento preciso para llegar a Cristo. Atienda. Fuera de la fe, nadie va al cielo. Quiero que me escuche bien. Fuera de la fe real, salvadora, nadie va al cielo. Nadie obtiene salvación. Nadie llega al final feliz. Solo la fe, menciona Pablo. Y para que quede sumamente atornillado, el apóstol da una ilustración de la fe usando al paladín de los judíos en el capítulo 4. ¿Quién es el paladín de los judíos? Abraham. Esa es la ilustración del capítulo 4 de Romanos. Abraham, el paladín de los judíos. Con esa contundente ilustración muestra Pablo en el capítulo 4 que todos, especialmente los judíos, a los judíos les muestra especialmente que si Abraham obtuvo la salvación, no fue por sus obras, no, fue por fe, por la fe. Esto es tan fuerte. Pero eso lleva a la gente a un cuestionamiento aquí, en el capítulo 4. Claro, el judío salta, ¿verdad? Pablo le dice, usted puede obtener la salvación solo por la fe. Y el judío salta.
¿Por qué salta el judío? Bueno, es muy sencillo. Él está acostumbrado al sistema de salvación por obras. Esa es su mente. Sistema de salvación por obras. Y los gentiles, o sea, el resto del mundo, también saltamos. Todos nosotros saltamos. Porque estamos acostumbrados al sistema de la religión tradicional. Es decir, haces algo bueno y Dios te premia. Entonces, el cuestionamiento a Pablo es el siguiente. La fe, Pablo, es por fe, perfecto, pero la fe, ¿será suficiente? O sea, ¿solo fe? ¿No mato ningún animalito? ¿No muevo el dedo meñique? ¿No le hago ojitos a Dios? ¿Estás seguro? ¿Solo la fe? ¿Solo por la fe la salvación? Pero, Pablo, ¿esa fe durará? O sea, ¿cuánto me dura esa fe? ¿Puedo perder en algún momento esa fe? ¿Cómo es esto, Pablo? Y el apóstol, en el capítulo 5, empieza a explicar que esa fe salvadora es segura, se mantiene. Es un hierro forjado por la poderosa mano de Dios a los que han venido a esa fe salvadora. Oh, amados, la fe salvadora, escúcheme bien, es el poder de Dios en el corazón del hombre, que no tiene nada que ver con el hombre fuerte o sano o el que tome vitaminas. Es el corazón que se vuelve como un hierro que no se parte, porque tiene el sustento de Dios. Y lo que hace Pablo en forma magistral es decirle, sí, esa fe, única fe, la fe salvadora, es segura y se mantiene. Y es ahí, si usted ha seguido el hilo de pensamiento, que te presento mi proposición para esta noche. ¿Ya tiene el panorama? ¿Verdad que sí? ¿O están peor del que vinieron? ¿Ya tienen el panorama? Ya tienen Romanos, ya está en su mente, capítulo 1, 2, 3 y 4. Y llega el capítulo 5 para obtener seguridad de salvación. Si tiene eso, le doy mi proposición. Romanos 5, del 1 al 5, presenta 3 palabras. 3 palabras que definen, al entenderlas, conocerlas y aplicarlas, mi absoluta seguridad de salvación. Repito, 3 palabras que definen, al entenderlas, conocerlas y aplicarlas, mi absoluta seguridad de salvación. Primera palabra, este bosquejo va a ser muy sencillo. Primera palabra, paz, verso 1. Segunda palabra, gracia, verso 2a. Y tercera palabra, esperanza, verso 2b al 5. Repito, 3 palabras que definen, al entenderlas bien y conocerlas y aplicarlas, mi absoluta seguridad de salvación. Paz, gracia, esperanza. ¿Le parece complicado? Paz, gracia, esperanza. Usted tiene que salir hoy, y esa ha sido mi oración, y esa es mi pasión, y por eso arde mi sangre hoy. Usted tiene que salir hoy por esa puerta entendiendo si su salvación es segura, o sin importar si estuvo muchos años en una iglesia, o creyéndose salvado, o inclusive si nunca estuvo en una iglesia de verdad, hoy puede darse cuenta de su condición y venir por la fe en Cristo a la salvación segura y real. 3 palabras. La primera de ellas, empecemos. ¿Cuál es la primera palabra? Paz. Note el verso 1 de Romanos 5. Esto es fabuloso. Justificados, pues, por la fe tenemos, ahí está, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos, quiero que me atienda bien y coloque toda su mente, porque creo que este es el gran problema de muchos para obtener seguridad de salvación. Creo que no hemos definido correctamente la palabra paz.
en el ambiente cristiano evangélico. Y quiero que usted me acompañe. Esta es la primera de las 3 palabras que nos es necesario entender para empezar a unir nuestros puntos correctamente y apreciar que mi salvación, si soy de Cristo, es segura. Antes de ver la palabra clave, quiero que note cómo inicia el autor este argumento. Mi intención es que vea toda la fuerza que hay aquí, el peso que coloca Pablo para decir la palabra paz. Quiero que lo vea. Observe, verso 1a. Justificados, pues, por la fe. Deténgase ahí. Es decir, la mente del autor se extiende al capítulo anterior. O sea, por todo lo que se ha explicado anteriormente, dice Pablo, por la fe, eso es lo que se ha explicado, estamos justificados. Esta palabra es de la raíz dikaio. Es una palabra muy conocida en el griego. Dikaio. Es una palabra que nos lleva en forma clara y argumentativa a entender lo que quiere decir. Atiéndame. Esta palabra es un participio, o sea, que al verbo lo coloca como un adjetivo, lo adjetiviza a esta palabra. Y por si fuera poco, Pablo lo coloca como un aoristo, es decir, el sentido para la traducción es así. Escuchen cómo se debe traducir con toda la gramática que les estoy enseñando. Se tiene que traducir así: habiendo sido declarados justos. Esa es la traducción exacta. Habiendo sido, por favor, capta lo que te digo, note el peso de esto. Habiendo sido declarados justos. Esto es tan importante. ¿Por qué medio? Dice Pablo. Note el texto. ¿Cuál es el medio? Por la fe. Note, es una operación ya ocurrida. ¿Se da cuenta? Es una operación ya ocurrida en una persona. No es que va a ver si lo declaran en algún momento justo. No. El verdadero creyente, el verdadero salvado por fe es ya, escuchen esto, declarado justo. No tiene que morir y esperar su declaración final. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Me están captando lo que les digo? Esto es interesantísimo. O sea, usted no se tiene que morir para ver, ay, bueno, ojalá me muero y a ver dónde voy. ¡No! Y la gente a veces ilustra eso, ¿verdad? Que se muere y aparece una almita con sus alas a ver si el cielo o el infierno. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hay? Ojalá que acá, ojalá que acá. No. Eso para la Biblia es una torpeza. No tiene que morir y esperar su declaración final, no. En ese momento, por la fe, dice Pablo, uno puede ser ya justificado. Note, a ver qué le parece esto. No es como justo, ¿escuché? No es como justo, ni parece justo, ¿lo capta? Sino que es justo. Delante de Dios es justo por la fe. No que parece y no como, porque a veces escucho, el cristiano es como justo. No es como justo. Es justo delante de Dios por la fe. Y es que es así. Así es el poder de Cristo. Si usted viene hoy por la fe, mi querido amigo que estás aquí, mi querida amiga que estás aquí, no importa qué edad tengas. Mis queridos que nos están viendo por internet, no importa la edad que tengas ni lo que hayas hecho. Si usted viene hoy por la fe, creyendo que Cristo es su única alternativa, es el único paracaídas que está en el avión que se va a estrellar y tiene que abrazarlo con toda su fuerza. Si usted cree que Él pagó sus pecados asquerosos y viene con toda conciencia, escuche, a servirle y ser su esclavo, ¿me están entendiendo esos términos? No es que viene solamente llorando y sintiéndose mal, no. Judas también se puso así y se ahorcó. Es entender que has escupido a Dios toda tu vida, que eres un asqueroso pecador, que eres un vil y miserable, que necesitas ir al infierno con justa razón. Y usted al saberse así y viene a los brazos de Cristo, Él lo justifica.
si viene entendiendo que va a servirle y a ser su esclavo a partir de hoy, porque Él demanda todo de ti. ¿Y qué pasa con ese hombre, con esa mujer que dice: se acabó mi vida, estoy muerto para mí, mis placeres, mis deseos, mis planes, lo que era número uno para mí, lo que era el deseo más grande en mi vida, lo que era para mí todo, se fue? Solo tengo a Cristo. Y si solo tienes a Cristo, lo tienes todo. Si usted entiende eso, hoy lo limpia y lo deja blanco como blanca lana, justo delante de Dios. ¡Qué evangelio! ¡Qué poder! Ahora, con esa fuerza, ¿siguen la línea? Con esa fuerza del autor, note el verso 1b. Tenemos paz para con Dios. Esto es tan alto, esto es tan sublime. Pero esto, como les dije, esta palabrita paz se ha vuelto en nuestro tiempo más complicado de entender. Atiéndame con precisión. Escuche lo que le digo. Atiéndame con precisión. No se escape en su mente esto. Si hoy soy salvado y estoy en paz con Dios, piense, si hoy estoy en paz con Dios, ¿cómo estaba antes? Si Pablo dice que hoy por la fe soy justificado, tengo paz para con Dios, ¿cuál es lo contrario de la paz? Respuesta: en guerra con Dios. Ahora, usted está acá y dice: Jorge, espérese un ratito, Jorge, pero yo la verdad nunca le he declarado la guerra a Dios, Por si acaso, yo no me siento en guerra con Dios. Yo siempre lo he respetado, diría una persona que no le interesa tampoco la Biblia. Yo lo he respetado, yo no me considero alguien que haya estado en guerra con Dios. Y la verdad es que si usted piensa así, está bien. Pero si piensa así, es que no entendió el punto de Pablo. Escuche esto con atención. Y me temo que la gente se siente tranquila en su mayoría, y gente aquí se siente tranquila con Dios en su mayoría, porque no ha hablado mal de Dios, porque no ha insultado explícitamente a Dios, porque no se siente mal con Dios, no se siente en guerra con Él. Pero el texto no dice eso, mis amados. Escuchen, no dice: ya que usted estaba en guerra con Dios, ahora por la fe ya está en paz con Dios. No dice eso el texto. Escuchen, porque esto es de vida o muerte eterna. Esto puede definir tu destino eterno al comprenderlo. No es que usted esté en guerra con Dios. Eso no interesa. Si usted se siente bien con Dios o ha insultado a Dios, eso no interesa. El asunto aquí es que Dios, el Dios eterno, el todopoderoso y único Dios, ese Dios está en guerra con usted. Está en guerra con el pecador. ¿Me está escuchando? Dios mismo está en guerra con el hombre natural, con el que nace, con el que entra a este mundo. Pablo lo define en el capítulo 1, verso 18. Dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está en guerra con todo ser humano. Si usted no está en Cristo, es decir, si su vida no ejemplifica, ¿qué cosa es estar en Cristo? Yo estoy en Cristo porque me siento en Cristo. No. ¿Qué cosa es estar en Cristo? Que su vida ejemplifica la obediencia a la palabra de Dios. Si usted no está así, sin importar si cree que no está en guerra con Dios, usted está en la mira de Dios y Dios lo va a destruir. No importa lo que usted sienta.
Salmo 5:5. Escuche lo que dice el salmista en el Salmo 5:5. Solo escuche. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y creo que se define más fuerte y más claro en el Salmo 7:11. El Salmo 7:11 dice: Dios es justo, juez justo, y Dios está, escuchen, airado contra el impío todos los días. En Éxodo 32, en el segundo libro de la Biblia, Dios le dice a Moisés: estoy enojado contra el pecado, estoy enojado contra el pecado de este pueblo. Y el verso 10 de Éxodo 32 dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, le dice a Moisés. Estoy airado contra el pecado, yo estoy en guerra contra el pecador. Deuteronomio capítulo 9, otra escritura, nuevamente Dios contra la gente rebelde menciona esto en el verso 19, Deuteronomio 9:19, solo anótelo, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Él está enojado, Él está en guerra contra el pecador y contra el pecado. Una escritura más, Jeremías 42:18. Jeremías 42:18 dice el profeta: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración, o sea, profanación, y de espanto, y de maldición, y de afrenta, y no veréis más este lugar. Mis amados, atiéndanme bien, mis queridos amigos, atiéndanme bien, por favor. No es que usted esté en guerra con Dios, eso es irrelevante. Eso no tiene nada que ver. Es que Dios, el Dios potente, está en guerra con usted desde que entra a este mundo. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Dios ha declarado la guerra a todo ser humano por su pecado. Si Cristo no es tu Señor, escúchenme bien, Dios es tu peor enemigo. Mis queridos amigos, que creen que pueden acudir a Dios cuando se sienten mal, que creen que pueden proferir palabras: Dios, ayúdame, me siento mal, Dios, ayúdame, estoy enfermo, y no se han rendido a Cristo. Usted está tratando de hablar con su peor enemigo. Con su peor enemigo. A Pablo, con esa claridad meridiana, el apóstol Pablo dice que esa paz lograda con Dios es, note el verso 1, la parte C, por medio de nuestro Señor. Romanos 5:1, la parte C, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Claro! A ver, piense conmigo. Si usted trata bien a mis hijos, yo lo voy a amar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Lo está captando? Si usted trata bien a mis hijos, lo voy a amar. Claro que sí. Si Dios Padre ve que no te rindes a Cristo, o sea, no lo tratas como Señor, no lo tratas bien a Cristo, obedeciéndole, Él no te va a aprobar. Él te ve como un enemigo y va a destruirte. El Salmo 2:12 dice lo siguiente: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Claro, esto es absoluto. Atienda, el ser humano en su totalidad nace siendo enemigo de Dios. Y no es que el hombre esté en guerra con Dios, sino que Dios está en guerra con el pecador. ¡Qué tragedia! La gente, ¿saben por qué no viene a Cristo? No entienden bien que necesitan a Cristo, porque se les está predicando un evangelio diciéndoles que ellos tienen que haber experimentado que odian a Dios y que están en guerra con Dios, y la gente dice: pero yo siempre he sido moral, yo nunca he robado, nunca me he drogado, nunca he hecho cosas tan aberrantes. Bueno, por ahí alguna borrachera, ¿no?
pero tan malo. No, no soy. No, es que eso es irrelevante. El problema no es que usted esté en guerra con Dios, el problema es que Dios está en guerra con usted. Ese es el problema. Pero si vienes a Cristo, Él y solo Él te reconcilia con Dios. Mis queridos amigos que nos visitan o que han venido muchas veces, como los que nos están mirando en vivo por las redes, ¿te has reconciliado con Dios a través del Señor Jesucristo? ¿Has logrado esa reconciliación? ¿Has entendido que Él está en guerra contigo? Y a veces emocionalmente la gente acepta, mira mis manos, acepta a Cristo sin entender que es un sucio pecador que Dios lo va a pulverizar si no viene a Él en arrepentimiento. Vienen a Jesús porque tienen alguna necesidad de algún tipo, quieren que le recupere al hijo, quieren evitar las drogas, quieren que restaure su familia. Escúcheme bien, usted tiene que venir a Cristo porque Él, mi Señor, es la única alternativa para escapar del infierno. Porque Él está en guerra con todo pecador, con todo pecador. Es decir, te pregunto, ¿te has rendido con todo tu corazón para obedecerle y servirle? ¿O solamente lo has aceptado? ¿Has llorado un día y sigues viviendo en tus pecados? Es venir a servirle y obedecerle. Esto tiene que remecer nuestra mente, amados. En ese evangelio facilista, en esa obtención de la salvación, de la seguridad con tanta simpleza. Predicadores que te dicen, si aceptas a Cristo ya, que nadie más te haga dudar. Pero es que así no es la seguridad de salvación. No es emotiva, es argumentativa. Escuche, en esto se encuentra el verdadero milagro, amados, de enemigo para Dios. Por esa maravillosa cruz pasa a ser la paz contigo mediante la sangre de Jesús. Eso es un milagro. Ese es el mayor milagro que hay. ¿Has experimentado? ¿Has tenido esa experiencia? ¿O piensas que en tu forma bondadosa Dios te reconciliará consigo mismo? O lo que es peor, piensas que porque lo aceptaste un día pero vives envuelto en tu pecado, Él te va a aceptar también. Ven a Cristo hoy. Y sabes, te lo digo con toda mi fuerza. Te lo digo con todo mi corazón, porque esta es una oportunidad gigante para que te arrepientas de tus pecados, para que todos mis amigos aquí, todos los familiares que han venido aquí, todas las personas que están sin rumbo, sin esperanza, sin Dios, o toda persona que no tiene seguridad de salvación, que está de arriba abajo, que esté deambulando, venga hoy a la seguridad, entendiendo bien el camino correcto. No es a tu forma. Ven a Cristo, pero ven en serio. Ven en serio, entendiendo por primera vez que Dios te considera por naturaleza su enemigo. Y es ahí que al comprender esa realidad vendrás, ¿sabes cómo? Corriendo. Porque el que Dios destapa eso en su mente y en su alma viene corriendo al evangelio. ¿Me está escuchando? Vienen agonizando, vienen pidiendo perdón y clamando por su alma. Vienen entendiendo que Jesús es su única alternativa. Y si vienes a Él, escucha esto, Jesús es amplio en dar perdón, amplio en perdonar. Atienda esto. Pablo quiere mostrar, regresando el pensamiento a Romanos, quiere mostrar que la justificación por la sola fe está. Quiero que escuchen esto. ¿Están bien hasta acá? ¿Están bien hasta acá? Los que están cabeceando allá, ¿están bien hasta acá? Perfecto. Sí, y vuelven. Ya, perfecto. Pablo quiere mostrar que la justificación por la sola fe, escuchen esto que es importante, regresando nuestra mente a Romanos 5, está amalgamada, fusionada con la reconciliación en el capítulo 5, ¿ok? Quiero repetir eso. El pensamiento de Pablo es este: la justificación, dikaio, la justificación está amalgamada, fusionada
con la reconciliación en el capítulo 5. Y si usted sigue el hilo de pensamiento del apóstol, la justificación también está fusionada ya no a la reconciliación en el capítulo 6 y 7, sino a la santificación. El verdadero creyente vive en santificación. No está separado la vida de Cristo con la santificación. Y en el capítulo 8 de Romanos, la justificación está fusionada con la glorificación. El verdadero creyente va a ser sí o sí glorificado. Es un pensamiento fabuloso, maravilloso del apóstol. Quiero que recuerden lo último que le digo. La justificación está fusionado con la glorificación. Recuérdelo, porque vamos a utilizar esa herramienta. Si usted está en Cristo, escuche, siga conmigo. Dios está en paz con usted por Cristo. Por Cristo. Y usted dice, pero ¿esta paz puede acabarse en algún momento? ¿Puede acabarse esta paz? Ok, hoy vengo a Él, me arrepiento y estoy en paz con Dios. Pero ¿cuánto dura esta paz? Quiero mostrarle eso. Mire, capítulo 5 de Romanos. Verso 10, ¿están en el capítulo 5? Note el verso 10. Porque si siendo, ¿qué dice? Enemigos. Escuche esta joya porque tengo que explicárselo bien. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, note esa frase, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su... Ahora, quiero que me escuche bien. Toda su atención aquí, escuche esta joya del capítulo 5 de Romanos. Esto se llama un argumento a fortiori, se llama así. Un argumento a fortiori. Y usted dice, ¿y con qué se come eso? Tranquilo, le voy a explicar yo. Un argumento a fortiori, ¿qué significa? Es una argumentación lógica en la cual la conclusión es sumamente cierta y absoluta, pues se saca de la primera premisa que es más difícil o es mayor, ¿ok? Si la primera premisa es más difícil, lo segundo que es más fácil, ¿se cumplirá o no? Eso es a fortiori. Si la primera premisa es más difícil y se hace, la segunda va a ser más fácil, y si la primera que es difícil se hace, la segunda con mayor facilidad. ¿Están bien hasta ahí? Perfecto, perfecto. Déjame darte un ejemplo. Si pinto toda la casa, ¿entonces podré pintar un cuarto? No, ¿cómo que no? ¡Sí! Es a fortiori, pues. Si pinto toda la casa, ¿cómo no voy a pintar un cuarto? ¿Está bien o no? Ya no se pase. ¿Está bien o no? Ya, perfecto, listo. Lamba. Sí. Perfecto, lo tiene. Disfrute, entonces, si lo entiende, disfrute la mente del autor. Verso 10, ya lo tiene. Verso 10, la parte A. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Deténgase. Esto es lo más difícil, ¿ok? Esto es lo más difícil. Que Cristo pague la culpa de viles, sucios y asquerosos pecadores como usted y como yo, para reconciliarnos con Dios, es lo más difícil. Ahora, si lo más difícil lo hace, note el verso 10b, acá está lo más fácil. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su... Escuche, déjeme explicarle, no se vaya su mente de aquí. Esto merece una explicación, no se pierda. Analice por favor esta joya. El argumento es que si Dios, siendo enemigo de los pecadores viles, estando airado con los pecadores, por la muerte de Cristo nos hace sus amigos, nos reconcilia, entonces, si eso que es lo más difícil lo hizo, entonces por consecuencia, lo más fácil es seguro que lo haga. ¿Y cuál es lo más fácil? Que seremos salvos por su vida. Por favor, analice esto. No queda ahí, tiene que analizar. Siga utilizando su mente. ¿Qué es esto? ¿Qué es que seremos salvos por su vida? La clave está en la comparación entre la frase muerte de su Hijo con por su vida. Muerte de su Hijo con por su vida. ¿Jesús murió en la cruz? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Al tercer día resucitó? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y ahora está vivo? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Qué está haciendo ahora?
Piense lo que le digo. ¿Qué está haciendo ahora? Esa es la idea. La vida actual de Jesús. Si usted haría eso, entendió el punto. ¿Qué está haciendo ahora Jesús? Jesús está haciendo, ¿qué está haciendo en este momento? Romanos 8:34. Mírelo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo hoy Jesús en este momento? ¿Quiénes son nosotros? Los salvados. Escuche, Hebreos 7:24, solamente escríbalo, Hebreos 7:24, para argumentar y reafirmar. Mas por cuanto permanece para siempre, este es Cristo, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Leí Hebreos 7:24. Les pregunto, con Romanos 8 y Hebreos 7, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Intercediendo por nosotros. Ahora, completemos la idea del versículo 10 de Romanos 5. Si Dios, siendo enemigo de los pecadores viles, estando airado con los pecadores por la muerte de Cristo, nos hace sus amigos, nos reconcilia, es decir, hace lo más difícil, entonces lo más fácil es que siempre estaremos en paz con Dios, pues Jesús vive intercediendo por los suyos por siempre. ¿Sabe qué tendría que pasar para que esa paz con Dios se anule? Jesús tendría que morir. ¿Eso podrá pasar? Damas y caballeros, los verdaderos salvos tienen la seguridad de salvación porque Jesús intercede por ellos siempre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Lo está captando? Si de verdad han llegado a Cristo, nadie puede quitarnos la paz con Dios. ¡Nadie! ¡Nadie! 3 palabras que definen al entenderlas, conocerlas y aplicarlas mi absoluta seguridad de salvación. Primera palabra, ¿cuál ha sido? Déjeme darle la segunda palabra. Gracia. Nota el verso 2, la parte A. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta, en la cual estamos firmes. Déjeme refrescarme un ratito para seguir firme. Quiero su mente al máximo. Note cómo prepara Pablo el terreno para su punto. Qué tremendo autor es este. Mire cómo prepara, es un deleite. Observe la palabra entrada. La palabra entrada, lo tiene ahí por quien también tenemos entrada, es la palabra prosagogé en el griego. Y prosagogé significa tener acceso, literalmente. Esto, piense conmigo, esto para la mente judía era imposible. ¿Me entiende? ¿Tener acceso a Dios? ¿Mente judía? Imposible, imposible. Esto nunca. El sumo sacerdote solo entraba una vez al año. Entraba al lugar santísimo, con terror entraba. Con terror, con campanillas en su ropa y una soga amarrada. Las campanillas, ¿para qué eran las campanillas? Tolón, 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 tolón. Para saber si el sacrificio que le daba a Dios por el pueblo era aceptable. Entonces sonaban las campanillas mientras él se movía. Si no sonaban las campanillas, ¿qué pasaba? Chifa, por supuesto. Y para eso era la soga. Porque si moría y no era aprobado la ofrenda, tenían que sacarlo con la soga. Una vez al año. Era imposible pensar que Dios sea accesible. Dios es fuego consumidor. No puede juntarse con el pecador. No puede juntarse con el pecado. Pero, me encanta ese pero Jesús en la cruz
Señor nos hizo aceptos en el amado cuando murió. El velo espeso del templo, el cual separaba el lugar santo del lugar santísimo, separaba a la gente de Dios. El día que Jesús pagó los pecados pasados, presentes, futuros de todos los suyos, ese día el velo se partió en dos. Mateo capítulo 27, verso 51. Se partió en dos, y escuche, se partió de arriba abajo. ¿Por qué de arriba abajo? Porque si lo hacían de abajo arriba dirían, puede ser alguno de los discípulos, algún hombre lo ha partido. Pero no, era el Señor. Dios mismo partió el velo de arriba abajo. Lo partió. Fue Dios dando acceso al trono de la gracia por la cruz. Regrese a Romanos 5 con ese pensamiento, que aquí viene el punto del texto. ¿Cómo puedes tener ese acceso a Dios? Note el verso 2. Por la fe a esta gracia, en la cual estamos, esto es fabuloso. No dice, estamos quizá medios así como en un skate, medio mareadito, tambaleando en esta gracia. No. El que llega a esa gracia, el que recibe esa gracia, y Dios le da la fe salvadora, dice el texto, estamos firmes. Esto me encanta, el orden es muy importante. Observe, tenemos paz para con Dios, pues la paz con Dios es el resultado de la gracia de Dios. Piense lo que le digo, su favor inmerecido. Y en esa gracia, observe, estamos, ¿cómo estamos? Firmes. Es decir, piense, al entrar a la gracia de Dios, estamos firmes. O sea, esto es magnífico. No hiciste nada para entrar. Si no has hecho nada para entrar, no puedes hacer nada para salir. ¡Qué pensamiento tan sublime! Si no has hecho nada para entrar, porque esta gracia es de Dios, no puedes hacer nada para salir. La paz te la da Dios, la gracia te la da Dios. Es decir, el estado de paz y gracia, amados míos, para un verdadero creyente en Cristo, no está en riesgo. ¡Qué tremendo! ¿Así vive usted? ¿Así vive usted? ¿Con argumentos sólidos a su salvación? ¿Usted está seguro de su salvación? El ambiente evangélico cristiano está temblando de su salvación porque tienen una salvación emotiva, una salvación extraña, sensitiva. Los mismos paganos creen que van al cielo porque tienen una salvación emotiva. Una salvación ignorante de obras, otro emotiva porque se les hizo un milagro, dicen. Otros sensacionalistas porque tembló, se cayó, habla raro. Mis queridos, si no es argumentativa, es peligrosísimo andar así. ¿Así vive usted? ¿En paz porque Jesús pagó sus pecados en la cruz y por ende Dios ya no lo ve como su enemigo? Vive en su gracia, es decir, hoy camina firme, escuchen, firme, creciendo en la verdad, en forma ascendente, en el conocimiento de la palabra de Dios, porque ese es otro problema. La gente piensa que está en gracia y está en desgracia. Piensan que un día dijeron, acepté en la gracia, Dios es gracia. Escuche, si usted está en la gracia, lo que va a pasar con su vida, míreme por favor, es que cada día, cada año, cada mes, cada semana, va a estar creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento 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 y no va a parar hasta el cielo. 2 Corintios 3:18, no va a parar hasta el cielo. Y no es por usted. Es porque Dios tomó su corazón. Si usted está aquí y se cree cristiano y no está creciendo, o mucho menos le interesa
muy poco la Biblia, o ni siquiera quiere una iglesia local como manda la palabra de Dios. Si ese es su caso, venga hoy corriendo a Cristo, porque si sale por esa puerta y hoy se muere, no nos vemos más. Ven hoy a Él, hoy. Deja de acobardarte, deja de vivir para este mundo. Este mundo es para cobardes, para los que quieren las cosas fáciles y no se ponen los pantalones de la fe a vivir el tiempo que le queda para el Señor Jesucristo. Ven a la gracia, y la gracia es un gobierno, mis queridos. No es que estoy en gracia y bueno, puedo pecar, total, estoy en la gracia. Al contrario, la gracia es justamente para que no estés cayendo en pecado. Es un gobierno. Es un gobierno. ¿Vive usted así? ¿Gobernado por Dios? Me temo que hay mucha gente aquí que cree que es creyente y no vive así. Hoy puedes obtener seguridad de salvación. 3 palabras que definen al entenderlas, conocerlas y aplicarlas, mi absoluta seguridad de salvación. Primera palabra, ¿cuál fue? Segunda palabra. Y tercera y última. Esperanza, amados. Esta es la última. Si usted tiene esta combinación, si usted tiene estas 3 argumentadas, aplicadas, conocidas, escuche, Dios mismo le da seguridad de salvación. Tercera palabra, esperanza. Note el verso 2, la parte B. Esto es hermoso. Y nos gloriamos en la esperanza, ahí está, de la gloria de Dios. Y no solo en esto dice, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y otra vez, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amados, la esperanza no es un quizá en la Biblia. Por favor, atiéndame. Se lo ruego, máxima atención. Falta poco, máxima atención. La esperanza en la Biblia no es un quizá, no es una pequeña probabilidad, algún tipo de porcentaje positivo o porcentaje negativo. La esperanza es algo que solo tenemos que esperar. Solo tenemos que esperar. Recuerde que le dije en algún momento, y usted dice, todo lo que me ha dicho, ahora, ¿qué me dijo? Recuerda que le dije que Pablo fusiona la justificación en el capítulo 5 con la reconciliación. También le dije que Pablo fusiona el concepto de justificación en los capítulos 6 y 7 de Romanos con la santificación. El que es salvo vive en santificación. Pero también Pablo fusiona el concepto de justificación en Romanos 8 con la glorificación. O sea, en Romanos 8, mira el futuro glorioso de los verdaderos salvos. Esa es la esperanza de los salvados, la glorificación. ¿Recuerda Romanos 8:30? Escuche Romanos 8:30, usted se lo sabe. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, mire la amalgama, a estos también glorificó. Lo pone, pareciera en el texto como pasado, pero el glorificar es futuro. ¿Por qué lo pone como pasado si es futuro? Porque es absoluta seguridad. Los va a glorificar. Los que hemos tenido paz con Dios y estamos hoy firmes por su gracia, o sea, creciendo en forma ascendente en la palabra de Dios, entonces ellos y solo ellos tienen real esperanza futura. Esos, los salvados, sí o sí, escuche, sí o sí, van a ser glorificados. Es decir, ¿cómo conceptualizaría el ser glorificado? Voy a dejar de ser un poco difícil, ¿verdad? Ser glorificado. Lo voy a conceptualizar más simple. Los salvados, sí o sí. ¿Están listos para esto? Vamos a ser semejantes a Cristo. Semejantes
a Cristo. En el futuro, 1 Juan 3:2, vamos a ser semejantes a Cristo. Regrese al texto en Romanos. Pero mientras llegamos a ese futuro, los verdaderos salvados, escuche, se glorían en las tribulaciones. Y usted dice, ¿qué? Coloca un signo de interrogación. ¿Qué? ¿Nos gloriamos? O sea, ¿nos jactamos en las tribulaciones? Nota el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo. ¿Qué dice? Sabiendo. ¿Qué significa sabiendo? ¿A qué está apelando? No está diciendo sintiendo, no. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba. ¿Por qué las tribulaciones? O sea, ¿por qué me jacto, me glorío en las tribulaciones, esperando ese tiempo hasta la glorificación? Te ayudo a entender rápido esto. Porque cada dolor aquí, quiero que me escuche bien, mire lo que es para el salvado la vida. Cada dolor aquí anhelamos más el cielo. Cada padecimiento aquí, y vaya que los creyentes padecemos, ¿verdad? Cada padecimiento aquí se va haciendo un cada vez más fuerte peso de gloria mirando el futuro. Entonces, mientras el verdadero salvado espera la segura glorificación, es decir, espera ser semejante a Cristo en el futuro, va a padecer para obtener más peso de gloria, más anhelo de lo eterno. Señor, este mundo me incomoda. Quiero mi patria celestial. Este dolor que estoy afrontando, que es incalculable en mi mente y corazón, pronto se acabará. Porque tú me aseguras que seré semejante a Cristo. ¡Qué bárbaro! Jorge, pero hay dolores tan fuertes, no voy a poder soportar. O sea, si tengo que esperar así en las tribulaciones, Jorge, no voy a poder, porque hay dolores muy grandes. Jorge, ¿podré soportar? ¿Cómo lo afrontamos todo mientras esperamos? Note el verso 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Oh, amados, esto usted lo tiene que tener resaltado. No avergüenza, no porque usted sea muy fuerte, ¿eh? No porque usted vaya al gym todos los días, no porque tome Redoxon o vitamina D, no porque tome sus pastillas que lo tranquilizan. No, tampoco por eso. No es por eso. Note el verso 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios. Por favor, note los términos. No lo lea a la loca. Note los términos. El amor de Dios ha sido ya derramado. O sea, no es tac, tac, tac. No, es total. Ha sido, y esa catarata de amor derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, no que nos va a dar, nos fue dado. Lo afrontamos, ¿por qué? Porque es el potente, único, maravilloso, gigante amor de Dios en el corazón del verdadero salvado. El amor de Dios.
El amor de Dios en nuestros corazones nos sostiene, mis queridos. Si has venido por la fe a Cristo, entonces Dios está en paz contigo. Su gracia te cubre hoy para estar firme y su esperanza será sí o sí, porque Él ha prometido que vas a ser semejante a Cristo. Piense lo que le digo. Quiero repetir eso. Todas sus mentes aquí. Escuchen otra vez. Si has venido a la fe en Cristo, entonces Dios está en paz contigo. ¿Por qué? Porque perdonó en la cruz tus pecados. Pasado. ¿Ok? ¿Ok? Pasado. No solo eso, sino que su gracia te cubre. ¿Cuándo? Hoy, para estar firme. Estoy en paz porque me perdonó. Pasado. Hoy estoy firme porque estoy en su gracia. Y escucha esto. Y su esperanza será sí o sí, porque Él ha prometido la glorificación a los suyos. ¿Qué es eso? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. O sea, usted tiene el cuadro completo. Aquí está la seguridad. Pasado, la cruz. Pasado, la cruz. Él es paz con Dios. Presente, estoy firme, estoy en la gracia. Y futuro, la esperanza. Él me va a glorificar. Mis amados, el Dios de gloria al salvarte, pero al salvarte de verdad, cubre el todo de tu vida. Cubre el todo de tu vida. Pasado, presente y futuro. ¿Tú vives así? ¿Has experimentado esa gracia? Hay gente que está aquí y cree que va a llegar al cielo, porque nadie dice me voy a perder en la eternidad y no voy a ir a ni... El que dice me voy a ir al infierno es que no entendió nada. Nadie cree que se muere y va al infierno, pero la mayoría de gente va a ir al infierno, según la Biblia. Me temo que aquí hay mucha gente que no ha venido así a la fe salvadora, que no ha venido arrepentido de sus pecados. Jesús fue a la cruz por lo suyo, fue el sacrificio perfecto. Él vivió una vida perfecta, 33 años sin pecado. ¿Por qué vivió sin pecado 33 años? Porque al morir en la cruz, esa perfección de vida, ese paquete que dice perfección y limpieza, fue depositada, imputada a toda persona que viene a Él en arrepentimiento. Y Dios te ve justo, no como justo, te ve justo y te da esa esperanza viva. Jorge, ¿cómo hago? Ven a Él hoy en arrepentimiento. Por eso que sin más preámbulos, si tú quieres venir a Él hoy, escúchame bien, porque hay gente aquí que está caminando al infierno y está luchando con eso en su corazón, en seguridad de salvación, y dice, no, yo no soy tan malo como un violador, yo no soy tan malo como este que maltrata a sus hijos, yo no soy tan malo como este que es un adúltero, yo no soy tan malo como este que es un alcohólico, no, yo soy buena gente. Escuche, Dios está en guerra con usted. No importa si usted se cree buena gente, si usted no viene a Él en arrepentimiento, usted va camino a la condenación. Ven a Él hoy, abraza la fe salvadora, arrepiéntete hoy. Si usted lo quiere hacer, escúcheme bien, yo no puedo dejarlo sin esta oportunidad. Si usted lo quiere hacer como un hombre valiente, como una mujer valiente, y quiere romper ya con su vida pasada, dejar de una vez su pecado, ahí donde está, póngase de pie y escúcheme bien. No solo póngase de pie, salga de su sitio, venga por el pasillo, camine despacio, que yo quiero esperarlo aquí al lado de este ventilador, aquí al lado. Quiero orar con usted, no importa quién sea usted. Si usted quiere a Cristo, venga hoy al arrepentimiento, ríndale su corazón. Esto no es para todos, esto no es para masas, esto es para que Él. Hay alguna persona aquí que dice, ya no puedo más con mi pecado. Jesús dijo que el que quiere venir en pos de Él se tiene que negar, tomar su cruz y recién venir a Él. Porque todo el que quiera ganar esta vida la va a perder, pero todo aquel que pierda su vida por Él la ganará. Si usted quiere venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados, póngase de pie. Dama, caballero, joven,
Póngase de pie de una vez y venga aquí caminando despacio. Solamente vamos a orar juntos para que hoy empieces una nueva vida, te den un material y empieces a crecer en la iglesia, porque el que viene aquí viene a capacitarse en Cristo, a crecer en la iglesia y a caminar de la mano de las enseñanzas de Cristo. Si alguien le quiere hacer, si hay alguno ahí, venga hoy, póngase de pie, camine por el pasillo y venga aquí. Si es que usted quiere arrepentirse, usted puede decidir quedarse con su vida y usted tendrá la responsabilidad. Hoy es el día de salvación. Jesucristo da un llamamiento general. Todos vengan a mí para transformarlo. Si alguien quiere hacerlo, sin más preámbulos, póngase de pie y venga aquí. Ahora, yo lo espero. Si alguien lo quiere hacer, póngase de pie, salga de su sitio y venga aquí. No puedo esperarlo mucho tiempo, pero si usted quiere hacerlo, yo voy a orar con usted. Lo espero unos segundos, en silencio. Padre, gracias te damos, agradecidos por el evangelio tuyo, agradecidos por tu amor y por la oportunidad tan grande que das a toda persona para que obtengan seguridad de salvación. Eres tan bueno, eres tan amable. Hay personas aquí que siguen en sus delitos y pecados. Señor, no los dejes en paz. No los dejes en paz hasta que sus corazones vengan a ti, porque tú amas salvar. Gracias por este tiempo. Eres tan bueno, Señor. Te adoramos en el nombre de Cristo. Amén.